¿Qué tal amigos? En este video les voy a enseñar a cómo sombrear con un solo color. Así es, un solo color para todos los elementos del dibujo, el cabello, la ropa, etcétera. Y vamos a ver las dos principales ventajas que nos da este método, que no es el único, pero es un método muy bueno que les puede resultar. Bien, lo primero es que como vamos a utilizar un solo color para sombrear, este nos va a ayudar a que nuestras sombras se vean más integradas y que el resultado se vea mucho más creíble en ese sentido. El otro es que como vamos a utilizar uno solo, nos vamos a ahorrar mucho tiempo porque no vamos a tener que cambiar entre color rojo para la sombra y verde para la sombra. Va a ser uno solo, por lo tanto el tiempo se va increíblemente para abajo sin perder calidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? En el panel derecho de las capas o layers vamos a tener todos nuestros colores en flat o en plano, como lo quieras ver, y arriba de todos ellos vamos a crear una capa. Es importante que esté arriba. Ya que tengamos esa capa, le vamos a poner sombra como nombre y vamos a colorear con el color que tú quieras, de preferencia un color oscuro, no 100% negro, pero un color, puede ser un azul, un verde, un morado, algo que esté como inclinado hacia los colores fríos de preferencia. Bien, ya que tenemos esto, comenzamos a colorear con un 100% en la opacidad de la brocha y vamos a cambiar a la opción de Multiply. Esa opción de Multiply, ahí en las capas, en la parte de arriba hay un apartado que dice normal. Presionas ahí y se despliega un listado y ahí vas a ver la opción de Multiply o multiplicar. ¿Qué hace esta opción? Si tú lo visualizas todos los colores, agarras una foto y la imprimes en blanco y negro, verás que los colores verdes, morados, azules son representados mediante grises y el negro y el blanco. Bien, el color negro en la opción Multiply es, digamos que 100% visible, pero el color blanco, blanco puro, es invisible. ¿Qué pasa con todos los colores que están entre ese rango? Pues bueno, van cambiando gradualmente según se acerquen a los claros o a los oscuros, o a los oscuros se van haciendo invisibles o visibles. En el caso del morado, pues eso a lo mejor el tono que yo elegí es un tono intermedio, digamos que a lo mejor un 50% negro, un 50% blanco en la escala de grises, por lo tanto va a ser semitranslúcido. Esto me va a ayudar a que no importa dónde yo coloree, el morado se va a aplicar o se va a mezclar con los colores de abajo. Y ahora, si le sumamos todavía que podemos controlar la opacidad de la capa en el panel de layers, todavía podemos tener más control para hacer más claro o menos claro. Incluso yo creé 3 capas de sombras con el mismo color, nada más una la puse al 20%, otra al 40%, otra al 50, 60, y con esto voy obteniendo diferentes grados de sombreado con el mismo tono. Ahora para las luces puedo hacer el mismo proceso con colores muy claros, de preferencia cálidos, y para tener un muy buen contraste con la sombra, pero en lugar de multiply voy a elegir la opción de overlay o de soft light que voy a encontrar en ese mismo listado, y con eso te puedes ahorrar una cantidad inmensa de tiempo. Te invito a que hagas la prueba. No es la única forma de sombrear, pero estoy seguro que te va a servir bastante. Por lo pronto yo me despido. Aquí está el resultado final. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.